Teórico práctico, enlace químico. Pregunta número 1. De las siguientes moléculas, flúor, cloruro de hidrógeno, cloruro de sodio, cloro, fluoruro de cesio, sulfuro de hidrógeno, fluoruro de cloro, metano, indique las que presentan A, enlace covalente puro, B, enlace covalente polar. Para esto, primero vamos a recordar los conceptos de teoría respecto a cómo se forma un enlace covalente. Sabemos que el enlace covalente se da entre elementos de electronegatividades similares o iguales, y ahora vamos a ver que el enlace covalente se da entre elementos no metálicos, es decir, la unión entre un no metal con otro no metal. Teniendo esto en cuenta, vamos a ver la tabla periódica donde se encuentran los elementos metálicos y los elementos no metálicos. Como verán, gran parte de la tabla periódica está dedicada a los elementos metálicos. Vamos a trabajar para el enlace covalente sobre los elementos no metálicos, que son los que tenemos marcados en verde. Entonces, identificamos de este grupo de moléculas, hay dos que contienen elementos metálicos, el sodio y el cesio. Por lo tanto, estas moléculas no van a presentar enlace covalente, ¿bien? Sino enlace iónico, que después se tratará más adelante. Entonces, de las moléculas que tienen enlace covalente, vamos a identificar la presencia en varias de estas moléculas de elementos que pertenecen al grupo 7, que son los halógenos. ¿Qué significa? Prácticamente que estén en el grupo 7, que tienen como característica de este grupo que sus electrones de valencia son 7. Por otro lado lo vemos al carbono, que está en el grupo 4, es decir, que tiene 4 electrones de valencia. ¿Para qué me interesa saber estos electrones de valencia? Son los electrones con los cuales se va a combinar con otro elemento para formar una molécula. Es decir, cuando escribamos la estructura de Lewis, vamos a colocar sobre el carbono 4 electrones. Vemos que está presente también el azufre, y el azufre es del grupo 6, es decir, que tiene 6 electrones de valencia. Por último, identificamos al hidrógeno, que tiene un electrón de valencia. Comenzaremos a escribir las estructuras de Lewis de las moléculas. Para eso vamos a comenzar primero con el flúor. Vemos que del grupo 7 tiene 7 electrones de valencia y se va a combinar con otro átomo de flúor, el cual también tiene 7 electrones de valencia. Cada flúor aporta para formar un enlace covalente simple un electrón. Si podemos contar la cantidad de electrones que tiene cada flúor, vemos que son 8. Y recordamos, como hemos visto en teoría, que los elementos tratan de llegar a una configuración electrónica similar a la de un gas noble, en el cual tiene completa la última capa de electrones. En este caso, al conseguir los 8 electrones de valencia, se va a asimilar al gas noble neón. Ahora, para armar la estructura de Lewis del cloruro de hidrógeno, vamos a tomar al cloro con sus 7 electrones de valencia y se va a combinar con el hidrógeno, el cual aporta un electrón de valencia. Podemos ver que entre el cloro y el hidrógeno se forma un enlace covalente simple. Cada elemento ha aportado un electrón. En el caso del cloro, vemos que, al igual que el flúor, se encuentra rodeado de 8 electrones y esto le confiere estabilidad. En el caso del hidrógeno, se encuentra rodeado de 2 electrones y esto le da la estructura del gas noble más cercano a él, que es el helio. Por lo tanto, le confiere estabilidad al hidrógeno.
Ahora vamos a ver cómo se escribe la estructura de Lewis del cloro. El cloro pertenece al grupo 7, tiene 7 electrones de valencia y se va a combinar con otro cloro que también tiene 7 electrones de valencia. Ambos cloros aportan un electrón para formar un enlace covalente simple, que es el que mantiene unida a esta molécula. Ahora vamos a ver la estructura del sulfuro de hidrógeno. El azufre pertenece al grupo 6, es decir, tiene 6 electrones de valencia y va a compartir un electrón con un hidrógeno y otro electrón con otro hidrógeno. Cada uno de estos enlaces, azufre-hidrógeno, es un enlace covalente simple. Como vemos, el hidrógeno completa sus 2 electrones y el azufre completa los 8 electrones, 6 propios y 2 de los hidrógenos. Ahora vemos la molécula de fluoruro de cloro, donde el flúor, hemos visto es del grupo 7, tiene 7 electrones de valencia y va a compartir uno con el cloro. Igual el cloro tiene 7 electrones de valencia y comparte uno con el flúor para formar un enlace covalente simple entre ellos. Por último, vemos el metano, que se forma con el carbono como átomo central. El carbono está en el grupo 4, o sea, tiene 4 electrones de valencia y cada uno de estos electrones va a compartir un electrón con un hidrógeno y así vemos que los 4 hidrógenos completan sus 2 electrones y el carbono se rodea de 8 electrones. Esto le confiere estabilidad. Volvemos al enunciado. En el enunciado nos están pidiendo que indiquemos cuáles son enlaces covalentes puros y cuáles son enlaces covalentes polar. Para esto tenemos que diferenciar el enlace covalente puro del enlace covalente polar. Para eso vamos a referir a la electronegatividad. Como ya hemos visto en la teoría, la electronegatividad en un periodo va aumentando y en un grupo disminuye. Es decir, que hacia la zona de los no metales es donde encontramos la mayor electronegatividad y en diagonal opuesta las electronegatividades más bajas. Una diferencia de electronegatividad entre los elementos que forman la molécula confiere la polaridad, es decir, que la unión de dos elementos con igual electronegatividad, es decir, en este caso, dos elementos iguales, van a tener una diferencia de electronegatividad igual a 0. Este sería el caso de un enlace covalente puro. En cambio, cuando tenemos diferencia de electronegatividades debido a que son dos átomos diferentes los que forman el enlace, vamos a encontrar que la diferencia de electronegatividad es distinta de 0. Es pequeña, pero distinta de 0. Entonces, este es un enlace covalente polar. Ahora vemos las distintas moléculas y vamos a identificar que las únicas que están formadas por elementos iguales es la molécula de flúor y la molécula de cloro. Las demás están formadas por átomos diferentes. Por lo tanto, solamente la molécula de flúor y la molécula de cloro son las que presentan enlace covalente puro, mientras que el resto de las moléculas presentan enlace covalente polar. Pregunta número 2. En la molécula de ácido sulfúrico existen los siguientes tipos de unión entre sus átomos. Marque la respuesta correcta. A, 2 uniones iónicas y 4 uniones covalentes puras. B, 2 uniones covalentes y 4 uniones puente hidrógeno. C, 6 uniones covalentes puras. D,
2 uniones covalentes coordinadas y 4 covalentes puras. E, 2 uniones covalentes y 4 uniones covalentes coordinadas. F, ninguna de las opciones anteriores. Para poder contestar la pregunta, lo primero que vamos a hacer es escribir la estructura de Lewis del ácido sulfúrico. Para eso, recordamos que necesitamos saber en cada uno de los átomos presentes cuántos electrones vamos a colocar alrededor del mismo. Para eso, vamos a identificar los átomos presentes y su posición en la tabla periódica. Como vemos, tanto el azufre como el oxígeno pertenecen al grupo 6. Esto quiere decir que tienen 6 electrones de valencia. Es decir, que sobre estos átomos vamos a tener que colocar 6 electrones. En el caso del hidrógeno, como podemos ver, tiene solo un electrón de valencia. Ahora vamos a armar la estructura de Lewis del ácido sulfúrico, colocando en el centro el azufre, rodeado de 4 oxígenos, y los 2 hidrógenos. El azufre es del grupo 6, por lo tanto tiene 6 electrones de valencia, al igual que el oxígeno, que también tiene 6 electrones de valencia. Uno de los electrones del azufre es compartido al oxígeno, al igual que el oxígeno comparte un electrón con el azufre. Vemos también que este oxígeno va a compartir un electrón con el hidrógeno y el hidrógeno va a aportar su electrón. Lo mismo pasa con este otro átomo de oxígeno. Comparte un electrón con el azufre y un electrón con el hidrógeno. Observemos que cada oxígeno que acabamos de escribir está rodeado de 8 electrones. Uno aportado por el azufre, el otro aportado por el hidrógeno y 6 electrones propios. El azufre, al compartir con los 2 oxígenos, también completa el octeto. Esto nos queda definir entonces qué pasa con los oxígenos que están por arriba y por abajo del azufre. Al tener ya el azufre su octeto completo, estos 6 electrones de cada oxígeno no son compartidos con el azufre. Si volvemos a revisar, cada uno de los oxígenos está rodeado de 8 electrones, el azufre está rodeado de 8 electrones y los hidrógenos de 2. Una vez realizada la estructura de Lewis, vamos a ver qué tipo de enlace están presentes. Observamos que el enlace azufre-oxígeno es una unión covalente polar. Recordemos que es polar porque es una unión entre 2 elementos que no tienen igual electronegatividad. Al igual que esta unión azufre-oxígeno. Vemos que la unión del oxígeno con el hidrógeno también es una unión covalente polar, al igual que la unión oxígeno-hidrógeno del otro lado. En cambio, si vemos este par de electrones que está aportando el azufre con el oxígeno, vemos que es una unión covalente coordinada o una unión dativa, en el cual este par de electrones solamente los está aportando el azufre y los comparte con el oxígeno. Lo mismo pasa con este otro oxígeno que presenta unión covalente coordinada. Resumiendo, entonces, en morado vamos a tener las uniones covalentes coordinadas y en naranja las uniones covalentes polar. Vemos entonces de las opciones cuál de estas es correcta. Entonces volvemos a ver el gráfico, tenemos 2 uniones covalentes coordinadas y 4 uniones covalente polar. Si observamos
las opciones, la D dice que tenemos 2 uniones covalentes coordinadas, que en eso coincidimos con el dibujo de la estructura de Lewis, dice 4 covalentes puras. Ya hemos visto que si bien tenemos 4 uniones covalentes, no son puras, sino que son polares, dado a que solamente las uniones covalentes puras se dan en elementos iguales. Es decir, que esta no es la opción correcta, ninguna de las otras opciones coincide, es decir, que la opción correcta es la F, ninguna de las opciones anteriores. Ejercicio número 5. Represente las fórmulas electrónicas por punto para cada una de las especies que se dan a continuación y luego, utilizando el modelo de repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia, TREPEV, prediga la geometría de las mismas, indique cuál es la hibridación del átomo central y calcule el orden de enlace. Las moléculas tenemos el ion carbonato, el silano y el dióxido de carbono. Vamos a ver en la tabla periódica dónde se encuentran los átomos que forman estas moléculas. Vemos que el carbono está en el grupo 4, es decir, que tiene 4 electrones de valencia. El oxígeno, el grupo 6, 6 electrones de valencia. El silicio es del grupo 4 y el hidrógeno tiene un electrón de valencia. Vamos a escribir la estructura de Lewis, colocando el carbono en el centro, rodeado de 3 oxígenos. El carbono es del grupo 4, es decir, que tiene 4 electrones de valencia. Un electrón de valencia va a compartir con el oxígeno para formar un enlace covalente simple. El oxígeno es del grupo 6, tiene 6 electrones, uno comparte con el carbono. Lo mismo pasa con este otro átomo de oxígeno, que aporta un electrón al enlace carbono-oxígeno. Para completar el octeto, y sin olvidarnos que el carbonato, el ion carbonato, proviene del ácido carbónico, cuando el ácido carbónico pierde los 2 hidrógenos, dejan estos hidrógenos sus electrones. Entonces, estas son las 2 cargas negativas que vemos en el ion carbonato. Esos electrones están en los oxígenos. Ahora, contamos cuántos electrones tiene el carbono y vemos que tiene 4 propios y 1 de cada oxígeno, es decir, que tiene 6 electrones. Como recordaremos, para llegar al octeto le están faltando 2 electrones. Esos electrones los aporta el tercer oxígeno, el cual, a su vez, también, al tener solo 6 electrones de valencia, le estaban faltando 2 electrones. Ahora, al ver la estructura, vemos que cada átomo está rodeado de 8 electrones. Como podemos observar, en el caso de este oxígeno, la unión covalente entre el oxígeno y el carbono es a partir de 2 pares de electrones, uno aportado por el carbono y otro aportado por el oxígeno. Este oxígeno no lo puedo diferenciar de este otro oxígeno y de este. Entonces esto nos está indicando que ese doble enlace podría estar en cualquiera de los 3 enlaces carbono-oxígeno. Como ya hemos visto, no se puede adjudicar solamente a esta unión carbono-oxígeno el doble enlace, ya que cualquiera de los otros oxígenos podría tener también este enlace doble. Es decir, que esta estructura por sí sola no representa la molécula. Esto nos está indicando la presencia de una estructura resonante, es decir, que vamos a encontrar otra especie donde el doble enlace se encuentra en otro oxígeno, que representa igualmente que la primera a la molécula.
y como son 3 oxígenos, esta posibilidad se triplica. Es decir, que cuando tenemos esta rotación de los pares de electrones, es decir, esta deslocalización, estamos en presencia de resonancia. Cada una de estas estructuras es una forma canónica que representa a la molécula. Por sí sola no la completa, sino que hay que escribir las 3 estructuras. Ahora vamos a pasar a escribir la estructura de Lewis del silano. El silicio en el centro, rodeado de los 4 hidrógenos. Como sabemos, el silicio es del grupo 4, por lo tanto, tiene 4 electrones de valencia, los cuales va a compartir con cada hidrógeno, el cual a su vez también aporta su electrón. Si ahora observamos, el silicio se encuentra rodeado de 8 electrones, que significa que ha completado el octeto, y a su vez cada hidrógeno completa sus 2 electrones. Ahora vamos a escribir la estructura de Lewis del dióxido de carbono. Para eso colocamos al carbono en el centro, rodeado de los 2 oxígenos. El carbono es del grupo 4, por lo tanto tiene 4 electrones de valencia. El oxígeno es del grupo 6, tiene 6 electrones de valencia. Y como vamos a observar, el oxígeno comparte 2 de sus 6 electrones y el carbono comparte para cada enlace carbono-oxígeno 2 electrones. Es decir, si nosotros contamos cuántos electrones rodea a cada átomo, vemos que el carbono tiene 8 electrones y cada oxígeno tiene 8 electrones. Recordamos el enunciado. Nos piden que representen las fórmulas electrónicas por punto o estructuras de Lewis para cada una de las especies que se da a continuación. Eso ya lo hemos realizado. Ahora nos pide que utilizando el modelo de repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia, es decir, TREPEV, prediga la geometría de las mismas e indique la hibridación del átomo central. Para poder definir la geometría de la molécula vamos a recordar los conceptos del modelo de TREPEV, en el cual ubica a los átomos y pares de electrones no enlazantes en la molécula, de modo tal que exista entre ellos la máxima separación o mínima repulsión. Vemos que hay distintos ejemplos en la pantalla y vemos dividida la pantalla entre geometría molecular y geometría electrónica. Vamos a observar algunos casos donde hay diferencia entre ambas geometrías. Para eso vamos a definir geometría molecular. La geometría molecular es la forma que toma la molécula y vamos a guiarnos solamente de la posición relativa de sus átomos. Es decir, vamos a ver cómo a partir del átomo central se ubican los otros átomos. En el primer caso tenemos una situación lineal en la cual el átomo central A se rodea de 2 átomos B y tienen una forma lineal. En cambio, en el segundo ejemplo vemos, si seguimos la misma línea considerando una molécula formada solo por 3 átomos, o sea, un átomo central y 2 al costado, vemos que en el segundo renglón tenemos una situación diferente, una molécula angular. ¿A qué se debe de que no sea lineal? Vemos que sobre A hay un par de electrones. Para la geometría molecular este par de electrones no lo tiene en cuenta, pero sí su efecto sobre los átomos B, es decir, que ya la unión del átomo central A con los 2 átomos B no es lineal, sino que forma un ángulo. La geometría molecular no lo considera a este par de electrones, sí lo hace la geometría electrónica. Porque, por definición, la geometría electrónica depende del ordenamiento de los pares de electrones alrededor de cada átomo.
Es decir, que no solamente los pares de electrones que son enlazantes, que es el caso de la geometría molecular, sino también los pares de electrones no enlazantes, que sería el segundo caso, donde teníamos un par de electrones sobre A que no estaban formando enlace. Entonces, la misma estructura que para la geometría molecular sería angular, para la geometría electrónica es planar trigonal. Con estos conceptos aclarados, vamos a ver cuál es la situación en cada una de las moléculas que nos presenta el ejercicio. Acá tenemos el primer caso, es del ion carbonato, y vamos a observar que tenemos un átomo central que está rodeado de 3 átomos de oxígeno. Es decir, vemos que los únicos enlaces presentes son carbono-oxígeno, y sobre el carbono, que es el átomo central, el que le está dando la geometría a la molécula, no existen pares de electrones no enlazantes. Es decir, presenta una forma planar trigonal tanto para la geometría electrónica como para la geometría molecular. En el caso del silano, vemos que también tenemos un átomo central rodeado de 4 átomos, que en este caso son los hidrógenos, y sobre el silicio no existen pares de electrones no enlazantes. Es decir, que la geometría electrónica y la geometría molecular serían las mismas y tienen la forma tetraédrica. Para el dióxido de carbono es como el primer ejemplo, vemos que es una geometría lineal en la cual tenemos el átomo central rodeado de los 2 oxígenos y sobre el carbono no existen pares de electrones no enlazantes. Es decir, que en estas estructuras la geometría electrónica y la geometría molecular son las mismas. Ahora, para poder conocer la hibridación del átomo central, nos dicen que basta con conocer el número de grupos electrónicos, o sea, enlaces simples, dobles, triples o pares de electrones no compartidos que lo rodean. Volvemos al primer caso donde tenemos la molécula que recién habíamos visto, una molécula lineal, en la cual tenemos un átomo central y otros 2 átomos que se enlazan a este átomo central. Es decir, que vamos a necesitar 2 orbitales, uno para cada átomo. Como recordaremos, los orbitales desde menor a mayor energía van a partir de los S, los P, los D. Los orbitales S pueden alojar hasta 2 electrones, es decir, un par de electrones, y los orbitales P podemos llegar hasta 3 pares de electrones, es decir, 6 electrones porque hay 3 orbitales P. En este caso, hemos dicho, necesitamos 2 orbitales para enlazar a los 2 átomos B. Entonces, A va a hibridizar sus orbitales atómicos puros, un S y un P, para formar 2 orbitales híbridos sp. En el segundo caso, vemos que un átomo A presenta 3 enlaces, uno para cada átomo B. Es decir, que necesitamos 3 orbitales. ¿Cómo vamos a obtener estos 3 orbitales? El átomo central va a tomar un orbital S y 2 orbitales P. Con esto va a hibridizar sus orbitales atómicos puros y va a formar 3 orbitales híbridos sp2. O sea, un orbital para cada enlace del átomo A con el átomo B. En el tercer caso, vamos a tener un átomo A que forma 4 enlaces con átomos B. Entonces necesitamos 4 orbitales híbridos. Para eso, el átomo central va a tomar un orbital S y 3 orbitales P, para tener 4 orbitales sp3. Es decir, la hibridación del átomo central en el primer caso es sp, el segundo sp2 y en el tercer caso sp3.
Ahora observemos nuestras moléculas y vemos que en el primer caso el átomo central está enlazado a 3 oxígenos, es decir, que necesita 3 orbitales. Es una hibridación sp2. En el caso del silano, vemos el átomo central que necesita 4 enlaces, una para cada hidrógeno. Es decir, que la hibridación será sp3. En el último caso, tenemos el carbono que necesita 2 orbitales para enlazar a los oxígenos. Esto presenta la hibridación carbono-sp. Para poder calcular el orden de enlace, vamos a tener que considerar dentro de la molécula cómo se enlaza el átomo central con el otro átomo. En este caso, el enlace es entre el silicio y el hidrógeno. Y observamos que el enlace entre silicio y hidrógeno, en el primer caso, es de orden simple, es decir, orden de enlace igual a 1. Este orden de enlace se repite en cada uno de los enlaces silicio-hidrógeno. Para el segundo caso, vemos el carbono que se enlaza con el oxígeno. Observemos que hay un enlace doble, es decir, tenemos 4 electrones, 2 pares de electrones. Esta misma situación se repite con el otro enlace carbono-oxígeno, es decir, que el orden de enlace es 2. Ahora veamos el caso del ion carbonato. El ion carbonato, como hemos visto, presenta una forma resonante. Para poder calcular su orden de enlace, vamos a tener que tener en cuenta las 3 estructuras de resonancia. Para eso vamos a tomar como referencia a uno de los enlaces carbono-oxígeno. Fíjense que la situación se repite para los otros 2. Entonces, tomando uno como referencia, es representativo de los otros enlaces carbono-oxígeno. En el primer caso, vemos que el enlace carbono-oxígeno de la primera estructura es un enlace doble, mientras que en la segunda, el enlace carbono-oxígeno es un enlace simple, y en la tercera estructura o forma canónica, el enlace carbono-oxígeno es simple. Es decir, el orden de enlace es 2, la primera estructura, 1, que es el enlace simple que presenta la segunda estructura, y el otro, la última estructura, también tiene enlace simple. Estos 3 enlaces están dentro de estas 3 estructuras, por eso ponemos 2 más 1 dividido en 3. Esto nos da un número fraccionario, 4/3, que es igual a 1,33. Cuando nosotros estemos en presencia de órdenes de enlace fraccionario, nos está indicando que hay una estructura resonante, es decir, que el orden de enlace entre el átomo central y alguno de los otros átomos no es exactamente ni 1 ni 2. En este caso está compartido entre un enlace doble y 2 enlaces simples. Ejercicio número 12. Para las especies ion cianuro, ion peróxido, A. Realice el diagrama de niveles de energía e indique los tipos de orbitales moleculares que participan en el enlace molecular. B. Calcule el orden de enlace. Los orbitales moleculares se forman a partir de orbitales atómicos, es decir, que solamente los electrones de valencia son los que van a participar en el enlace químico. Para eso vamos a dividir la tabla periódica de acuerdo a la última capa de valencia, es decir, qué orbitales se encuentran en el último nivel, en el caso del grupo S, D y P. Veamos un caso práctico. El berilio se encuentra dentro del grupo S, quiere decir está en la segunda posición, eso quiere decir que sobre el orbital S tiene 2 electrones. Como veremos, por el principio de exclusión de Pauli,
si colocamos dos electrones, tienen que tener sentidos diferentes. Ahora vamos a ver la configuración electrónica del carbono y después del nitrógeno. El carbono, como vemos, pertenece al periodo 2. El gas noble más cercano es el helio, por eso lo ponemos entre corchetes, y vemos que la capa de valencia del carbono pertenecen los orbitales 2s y 2p. Recuerden que hemos dicho que el carbono, por ser del grupo 4, nos indicaba que tiene 4 electrones de valencia. Esos 4 electrones de valencia, como vemos, 2 están en el orbital S y 2 están en el orbital P. Como vemos, como tenemos 3 orbitales atómicos P, los electrones, al encontrar estos 3 orbitales de igual nivel de energía por la regla de Hunt, sabemos que se van a alojar cada electrón en un orbital. Ahora vemos el caso del nitrógeno. El nitrógeno está también en el periodo 2, es decir, que su configuración electrónica es entre corchete el helio. Está en el periodo 2, tenemos orbital 2s con 2 electrones y tenemos el orbital 2p con 3 electrones. O sea, acá nos estaría faltando un electrón más. Esta es la configuración electrónica del nitrógeno. Ya tenemos entonces la configuración electrónica del carbono y del nitrógeno. Ahora vamos a armar los orbitales moleculares. Para esto tenemos que tener en cuenta que estamos haciendo el diagrama de orbitales moleculares del ion cianuro, es decir, que tenemos una carga negativa fuera de la cantidad de electrones que contiene el carbono y el nitrógeno se agrega un electrón más. Este electrón lo vamos a colocar sobre el nitrógeno, ya que es el elemento más electronegativo. Así también vemos que al dibujar el diagrama de orbitales moleculares, el elemento más electronegativo tiene un pequeño desplazamiento de sus niveles de energía hacia abajo. Entonces, a partir de los orbitales atómicos se forman orbitales moleculares. A partir de los orbitales 2s del carbono y del nitrógeno se van a formar los orbitales moleculares sigma enlazante y sigma antienlazante. Es decir, un electrón del carbono se va a combinar con un electrón del nitrógeno, llenando un orbital sigma enlazante. Otro electrón del 2s del carbono se va a combinar con un electrón del 2s del nitrógeno y va a completar el orbital molecular sigma antienlazante. Ahora vamos a ver con respecto a los electrones de los orbitales P, son en total 2 del carbono y tenemos 4 del nitrógeno, es decir, 6. Entonces vamos a ir colocando. Primero, fíjense en que cada electrón va a tomar un orbital pi y recién cuando estén completos los orbitales pi va a parear con un electrón más. Completamos así los orbitales enlazantes pi y pasamos a completar el orbital enlazante sigma. Sigma con los 2 electrones que nos faltaban. Entonces este es un diagrama completo del ion cianuro. Ahora vamos a determinar el orden de enlace. Para eso vamos a definir que el orden de enlace es igual a la cantidad de electrones en orbitales enlazantes menos la cantidad de electrones en orbitales antienlazantes dividido en 2. Entonces identifiquemos cuáles son los electrones en orbitales enlazantes.
son 2 del sigma, vemos 4 del pi y otros 2 de sigma. Entonces son en total, tenemos 2, 4, 6, 8 electrones en orbitales enlazantes. Y vemos que solamente tenemos 2 electrones en orbital antienlazante, que es el orbital sigma antienlazante. Entonces el orden de enlace es igual a 8 menos 2 dividido en 2. Es decir, 6 dividido en 2 es igual a 3. Es decir, que el ion cianuro presenta orden de enlace 3. Es decir, que la unión entre el carbono y el nitrógeno se debe a un triple enlace. Ahora vamos a escribir la configuración electrónica del oxígeno. El oxígeno está en el periodo 2. Nosotros ya hemos dicho varias veces que el oxígeno, por estar en el grupo 6, tenía 6 electrones de valencia. Vemos en la configuración electrónica del oxígeno que esos 6 electrones, 2 se encuentran en el orbital S y los otros 4 están en el orbital P. Vemos ahí que cuando colocamos 3 electrones se completan los orbitales P, es decir, que el cuarto electrón va a tener que aparearse. Ahora vemos, para escribir el diagrama de orbitales moleculares, vamos a colocar los dos átomos de oxígeno con su correspondiente configuración electrónica. Pero observemos que el ion es el ion peróxido, es decir, que aparte de tener los electrones de los 2 oxígenos, tenemos 2 electrones más, por eso tenemos esas 2 cargas negativas. Entonces vamos a repartir un electrón para cada oxígeno. Ahora vamos a ver el diagrama de orbitales moleculares. Este diagrama es el que hemos utilizado anteriormente para formar la molécula del ion cianuro o ion ciano. Veamos que no es el caso del oxígeno. ¿Por qué? Fíjense en este cuadrito de resumen. Nosotros anteriormente habíamos visto la situación de una unión entre carbono y nitrógeno. Ambos tenían, si vemos en el diagrama, primero los orbitales pi antes que el orbital sigma. En cambio, el oxígeno tiene una situación invertida. Vemos que el orbital sigma enlazante es de menor energía que los pi enlazantes. Entonces colocamos en forma correcta el diagrama de orbitales moleculares. Primero el orbital molecular sigma enlazante y después los 2 orbitales pi enlazante. Vamos completando entonces los orbitales moleculares y llegamos a este punto en el cual vemos que para el orbital P, 2P de un oxígeno tenemos 5 electrones y para el otro orbital 2P del otro oxígeno tenemos 5 electrones. Es decir, que tenemos que colocar 10 electrones. Los primeros 6 ya hemos colocado en los orbitales sigma enlazante y pi enlazante. Los próximos 4 vamos a ir colocando de a uno los electrones. Fíjense, nos quedaría todavía colocar 2 electrones más, pero si nosotros la vemos a la molécula tal cual está ahora, es igual a la molécula de oxígeno, que la vimos recién en el cuadro comparativo, donde tiene 2 electrones que están desapareados y eso le confiere la propiedad física del paramagnetismo. Pero en este caso no estamos en presencia de una molécula de oxígeno, sino del ion peróxido, que tenía 2 electrones más. Entonces, estos 2 electrones, al colocarlo, vemos que le cambia la propiedad magnética
a esta especie ya no es igual que el oxígeno, que la molécula de oxígeno, sino que este es el ion peróxido y tiene propiedad diamagnética. Teniendo completo el diagrama de orbitales moleculares, ahora vamos a calcular el orden de enlace. Para esto, recordamos que vamos a sumar la cantidad de electrones que se encuentran en los orbitales enlazantes menos la cantidad de electrones que se encuentran en los orbitales antienlazantes dividido en 2. Para eso vamos a identificar cuáles son los electrones en orbitales enlazantes. Vemos que tenemos 2, 4, 6, 8 en total de electrones en orbitales enlazantes. Y vemos ahora los electrones que se encuentran en orbitales antienlazantes y son 2, 4, 6. Es decir, que tenemos 8 electrones en orbitales enlazantes menos 6 electrones en orbitales antienlazantes dividido en 2 es igual a 2 sobre 2 igual a 1. Es decir, que el enlace entre los oxígenos para el ion peróxido es de orden 1, un enlace simple.